Buenas noches, bienvenido a un programa más de Primer Plano. Les propongo que en este primer bloque analicemos un asunto que es muy delicado para las clases populares de este país, especialmente para ellas, es el incremento de los precios de los alimentos básicos, el huevo, el pollo. Muchos de ellos han tenido incrementos muy por encima de la inflación, y miren que la inflación la tenemos alta, pero bueno, en el caso de los alimentos, estamos hablando de subidas del 14-15%, que por supuesto impactan en los ingresos de las clases populares. El Banco de México ha dicho que esto se debe básicamente a dos factores. Uno sanitario, el problema de las granjas de pollos, y el otro climático, ¿no? Es decir, la sequía. Sin embargo, esto no es una explicación suficiente para las personas que viven de un salario mínimo, y se ha convertido en un problema político para el gobierno de la República. Hoy le echaba un vistazo a una encuesta que publica Excelsior de Ulises Beltrán, en la cual a la gente le preguntan cuál es el acto que más valora, acto singular del gobierno de Peña Nieto. El más valorado sigue siendo el arresto del Bester Gordillo. Pero cuando le dicen, oiga, ¿cuál es el punto donde no está cumpliendo el presidente de la República? Es el tema de la carestía, ¿no? El incremento de los precios, que bueno, pues se podrá discutir si es culpa o no del presidente, si el presidente puede o no entrar al tema de los precios, pero ahí está como un elemento de presión política para el presidente y un elemento de presión económica para las clases populares. Yo creo que el Banco de México se quedó corto al enunciar las causas. Efectivamente, esas dos entran ahí, pero hay una que es notable, que es el aumento de las gasolinas, porque todo se transporta en este país, todo tiene que funcionar a base de hidrocarburos que van generando energía de distinto tipo. Y al aumentar el precio de las gasolinas, aumenta el precio del transporte y todos los bienes de consumo o muchos de los bienes de consumo se transportan, por lo cual ahí hay un garantizado aumento que está permeando al conjunto de toda la economía del país, ¿verdad? Yo creo que este es un tema que vale la pena analizar, porque va al otro, que es el del subsidio a Pemex, que hay que ir cancelando. En fin, es un tema complejo, pero no hay que ocultar que una parte de la responsabilidad del aumento de precios está en el aumento de las gasolinas, ¿verdad? Creo yo. Este sería un tema que yo creo que vale la pena considerar. Yo creo que históricamente aquí tiene un problema cualquier gobierno. Recordemos la Biblia, cuando José va a ver a sus hermanos es porque había habido 7 años de vacas flacas, si mal no recuerdo. Y José va a conseguir granos, ¿no? A Egipto. Uh-huh. ¿Y quién está a cargo de los granos? El representante del faraón, o no, los hermanos de José son los que van, y él está a cargo, por el faraón lo puso ahí, de repartir estos granos. En el México de la colonia, pues se tuvieron que poner las alhóndigas para ayudar a los momentos en que la naturaleza, pongamos que es cierto, almacenaban grano ahí. La naturaleza tiene la culpa, pero entonces el gobierno se cuidaba de tener sus graneros, porque muchos de los problemas coloniales vinieron por hambrunas, motines, levantamientos, etcétera. Y otra cosa que sí llama la atención es que en la ideología económica de estos gobiernos últimos, el de Salinas en adelante o de la Madrid en adelante, es que la inflación es su enemigo, ¿no? Por eso han hecho el enorme esfuerzo de que los presupuestos se controlen, que no se gaste más, que todo es en función de que si la inflación no es alta, todo está bien, aunque en realidad sabemos que hay muchas cosas mal. Pero si también se les va lo de la inflación, entonces, ¿cuál es la razón de ser de esta política económica? Y es el tema da para mucho. En primer lugar, ya se acerca el primer semestre del gobierno de Peña Nieto y faltan 20 días para que cumplamos 6 meses, y por todos lados empiezan a verse señales de que se está acabando la luna de miel, por diferentes motivos, por supuesto. El alza en los precios de los productos básicos saca a la luz un problema viejísimo y que sigue sin ser atendido adecuadamente, que es el de la desigualdad en el ingreso. Me parece que lo que esto subraya es lo terriblemente castigados que están los salarios y cómo los salarios reales, el dinero que
uno emplea para comprar, para lo que cuesta, para lo que vale el dinero, han ido cayendo de manera metódica porque podrá aumentar la productividad, pero lo que no crece es ni el monto del salario ni la calidad de los trabajos. Es decir, hay una pauperización del trabajo de la mayoría de las y los mexicanos. En consecuencias, creo que en las condiciones actuales, esta alza, esta inflación, puede tener repercusiones graves porque le añade elementos a sectores que ya de por sí están bastante irritados. Es una presión enorme, digo, pues las rentas que tienen, las familias que tienen renta de 2 salarios mínimos suba 20%, tu alimento principal es un problema delicadísimo y sí te genera un ambiente de inquietud, de zozobra en el plano social que creo que no se puede minimizar. Y el otro lo pongo también sobre la mesa. Lo vimos con el caso de la tortilla hace algunos años y lo vimos hacia septiembre del año pasado con el tema del huevo también, la altísima concentración de los factores de distribución, es decir, el problema del comercio interno del país es gravísimo, tienes un montón de intermediarios y un montón de factores lucrativos que sacan lo que pueden de la cadena de producción, que te dan una paradoja descomunal, a los productores les pagan una miseria en un montón de productos y los tienes en las ciudades carísimo, a precios descomunales. No estoy seguro, Paoli, que el tema de la gasolina en este caso impacte tanto, porque bueno, lo tienes en el, digamos, en el conjunto de los precios como uno de los factores, pero en este caso concreto, el pico que tienes en alimentos, en, por ejemplo, pollo, huevo, incluso la carne, está completamente fuera de la lógica, digamos, de las magnitudes con las que ha aumentado la gasolina, pero es un factor que hay que considerar. En eso estaría de acuerdo. Es que se transportan todos los productos alimenticios y al subir la gasolina naturalmente tiene que aumentar, no solo los pasajes de los autobuses como besan algunos directamente y los letreros de los microbuses lo están diciendo, sino todos los transportes de bienes de consumo y de consumo básico están transportados y están tomando eso como un factor. Yo digo que, no digo que es el único, pero digo que es uno que permea el conjunto del comercio nacional. En algunos momentos en el pasado, si mal no recuerdo, es al final de Alemán y principios de Ruiz Cortines, con el afán de distinguirse Ruiz Cortines de el presidente anterior, se fueron a atacar a los acaparadores. Fue parte, el gobierno federal hizo suyo la bandera de ir duro contra la inflación, usando la idea de que unos cuantos acaparan todo y que es artificial la subida. Y yo creo que medio le funcionó. Al principio se hicieron clausuras de algunos establecimientos, pero la inflación tiene que ser muchísimo más compleja que eso, y sí, cae en la responsabilidad del Estado que ha estado, y de un gobierno, de unos gobiernos que han estado, dice que los factores macroeconómicos, eso sí están bien, que la economía, macroeconómicamente hablando, está bien, y que el indicador principal es lo bajo de la inflación. Pues ahorita ya no. Perdón, podría agregar un dato histórico. Esto que dice Lorenzo de Ruiz Cortines es exacto, pero vienen antecedentes muy viejos, claro, muy vinculados con la península de Yucatán, donde se estableció una comisión reguladora del comercio para atacar a los acaparadores, considerarlos incluso delincuentes, meterlos a la cárcel, y de ahí viene toda una influencia del sur hacia el centro, y cuando el Estado mexicano se establece, empieza a hacer una protección de los consumidores y de los precios y el control de los precios, ¿no? Esta es una idea de la revolución que viene del Partido Socialista del Sureste. Pero esas ideas ya fueron abandonadas a partir de Miguel de la Madrid y Salinas, es decir, el Estado debe ser un rector muy light de la economía, no debe interferir en las fuerzas del mercado que, como dice la ortodoxia liberal o neoliberal, está regulado por una mano invisible que va corrigiendo las desigualdades y los problemas. El hecho es que en México quienes controlan la cadena productiva, de distribución, comercialización, tienen enormes espacios para imponer su voluntad
y los consumidores tenemos Defensa. instrumentos muy raquíticos, porque ¿cómo se defiende alguien al cual la banca abusa de ellos o quienes venden precios de manera... y quienes dan kilos de 800 o 900 gramos? Vamos, es la Profeco, en fin, ya sabemos, es buena para atender. Podemos pedir la mediación de alguien para que nos ayude con la O Profeco. podemos pedir, es Sí, cierto a Lady, que, ahí está Lady, que- dispuesta. que Lady Profeco sea la madrina de los consumidores o ¿qué sería? La encargada de proteger a los consumidores. Literalmente para que le den su lugar. La Juana de Arco. No de en el los restaurante, sino a los consumidores. Es consumidores. cierto, Lady Profeco, Lady de Arco. No, yo creo que el tema del consumo interno sí nos lo tenemos que plantear seriamente si queremos tener una economía moderna. Es decir, no puede ser que porque falla una empresa, se llame Bachoco, se llame Laxea, tengas tú una estructura de precios absolutamente temblorosa. Eso habla, por supuesto, de un liberalismo contado a medias. O sea, quieren liberalismo para que no lo regulen, pero a la hora que le dicen, oiga, hay que tener diversas fuentes de abasto, si usted falla, tenemos el otro. Hay pocos productos tan sensibles en el consumo de popular. Yo no sabía que el consumo de proteínas fuera tan sensible, el huevo, o sea, la dieta, es importantísimo, por lo tanto pones a temblar toda una estructura social y desde el punto de vista político, que es lo nuestro, ha puesto a temblar un gobierno. Tú tienes un gobierno que arranca con el pacto y con todos los instrumentos así de la política tradicional y de pronto el factor inesperado que es, oiga, pues subieron los alimentos y la gente está esperando que ese gobierno o sus instrumentos le den alguna respuesta. Él podrá decir, oiga, pues los gobiernos están para regular precios, pero lo que es cierto es que en el México de hoy la gente sigue esperando una respuesta del gobierno en esa materia. Y Lady Profeco es incapaz, salvo que la nombren como la titular de la Profeco, y en ese caso ya tendremos resuelto el problema de Además, quienes esto es abusan. parte de la historia. Por mucho tiempo, los gobiernos mexicanos se declararon protectores del bienestar popular. Independientemente de que ahora se dediquen al neoliberalismo, no van a poder hacerle a un lado esto. La idea es, escasea el huevo, aumenta el precio y entonces verán cómo inmediatamente vienen nuevos productores y Bachoco queda al lado, porque el propio mercado hará que surjan enormes cantidades de granjas y de polleros en México, etcétera. Tengo la impresión de que el mercado no va a reaccionar así, o que abran las puertas a la importación y que vengan todos los huevos del mundo a precios más baratos. Ahora que el dólar ha bajado de precio, podríamos estar comprando Importando huevos, de- que falta que hacen, ¿no? Pues Importando huevos. Pues no deja de ser una estupenda Huevos, teoría, pero en la realidad nada de eso entra, porque ni hay más competidores, ni es tan fácil abrir las fronteras. Porque eso nos lleva a otro rasgo del sistema del capitalismo mexicano, la concentración de casi todos los aspectos de la producción en unas cuantas empresas o en una empresa. Busquemos cemento, Cemex. Teléfonos de México, televisoras, las dos que conocemos, acero, etcétera, etcétera, minas, podemos seguir, es una economía muy controlada por unos cuantos. Otra ayuda que puede tener esto es que lo incorporen al pacto, porque es cumplir con el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe no solo los monopolios a los que se está refiriendo mi estimado Sergio Aguayo, sino las prácticas monopólicas. Todas están totalmente prohibidas por la Constitución. Entonces, bueno, que se obliguen a cumplir el 28 de la Constitución. El número 1 del pacto, ¿no? Sí, Cumplir la sería Constitución. incluirlo en el pacto para que esto tenga fuerza, no se tambalee. Pues les propongo que nos tomemos un respirito, hacemos una pausa, estamos de regreso en un instante. Pues bienvenidos a este segundo bloque. En México ahora parece ser que el corazón de la política es el famoso Pacto por México. Un pacto entre 3 partidos y un presidente. 4 personas son el corazón de este sistema político. Y de repente pareció que eso se venía abajo. Debió de haber sido un momento muy difícil para todos los pactistas cuando el PAN, ya lo saben ustedes,
puso unas grabaciones a disposición del público en donde en Boca del Río, en Veracruz, se veía de una manera clara, más clara que iba a decir que el agua, pero en México el agua ya no necesariamente es clara, ni el aire. Pero en fin, cuando era claro el aire, cuando era la región más transparente de México, de que ahí se estaban usando los recursos del gobierno federal para inducir el voto. Bien, entonces el PAN señala que no iba a seguir en ese pacto mientras no hubiera un arreglo a ese, digamos, parte del ADN del PRI, que es usar los recursos públicos para beneficio del partido. Y vino el arreglo. El arreglo fue un adendum, que es realmente una preciosidad. 4 grandes principios con 11 puntos más, y todo para decir que se prohíbe, ahora sí, estrictamente, dan su palabra de honor, se prohíbe que hagan lo que ya estaba prohibido, que es andar contra el espíritu y la letra de la Constitución en esta manipulación de los dineros públicos para beneficiar a un partido. Eso lo pongo sobre la mesa. ¿Qué indica que se tenga que prohibir lo prohibido? Pues que están desesperados los dirigentes de los 3 partidos y el presidente, porque no quieren que se les acabe el pacto, porque es muy funcional para los 4, por diferentes motivos. Porque el presidente de repente se encuentra con un instrumento que le está permitiendo presentarse ante el mundo y ante la sociedad como el estadista que no esperábamos, sino un estadista capaz de lograr acuerdos, reformas. El PAN y el PRD, porque está la crisis al interior de los partidos que encuentran en el Pacto por México una justificación. Por cierto, una versión bastante creíble me dice que a quien primero se le ocurre la idea es a Jesús Ortega, quien la lleva al Luis Videgaray y luego ya al PAN. Pero en fin, iniciativas, independientemente de quién a quién se le haya ocurrido, el hecho es que es funcional para las fuerzas y ante la obviedad, porque que se roban votos, yo ahí te corregiría un poco, dices el ADN del PRI es la compra de votos. Lorenzo, es el ADN del PRI, del PAN y del PRD. Tiene razón, nada más que el PRI es primero en tiempo. Ese fue el PRI. Bueno, el ADN fundante de la corrupción electoral es el PRI, totalmente de acuerdo, pero por tanto, ante el hecho incontrovertible, pues tienen que salir con esta obviedad, coincido, es como para reír y llorar al mismo tiempo, reír porque pues se comprometen con lo obvio, llorar porque pues es un liderazgo pobre de ideas. Pero al mismo tiempo nos resulta tan familiar, ¿no? Porque se reúnen, dicen, bueno, pues prometieron que ahora sí lo van a cumplir. Además se llenan la boca diciéndole, yo no sé si llegara a la televisión afgana o iraní y nos preguntara eso, a ver, ustedes son analistas políticos, ¿cómo me explican que se reunieron para cumplir lo que ya se habían comprometido a cumplir? Es decir, cumplir aquello o no hacer aquello que está prohibido. Es muy difícil de explicar, salvo que estés en este medio ambiente mexicano, que es la parte que quiero resaltar. Nos parece tan familiar que tengo la impresión que a los dirigentes de los partidos políticos lo que les preocupaba era el escándalo, es decir, oiga, ¿qué hacemos con el tema Mansur? Que por cierto es el único, el secretario de Finanzas de Veracruz, que han quitado de su cargo. Por esto han procesado a 6 más, pero lo que no perdona la clase política es el escándalo, no que se haga, sino el escándalo. Es decir, oiga, que no los videograben, por favor, ya están ustedes grandes para que los estén videograbando ahí repartiendo el dinero. Es decir, a mí me queda claro que ni al PAN ni al PRD les preocupa efectivamente el tema de la compra de votos, que lo consideran absolutamente normal. Lo que les preocupa, y hoy lo dice muy bien Manuel Camacho en su texto en el Universal, es que la cantidad de recursos que hoy tiene el PRI le quiten la competitividad al sistema. El asunto es que todo mundo pueda seguir, digamos, funcionando con esa regla. No cambiar las reglas, sino que puedan participar más. Los modos normales de hacer política no solo los hace fundacionales del PNR, PRM, PRI, sino que ha sido transmitido
a todos los otros grupos políticos. Y en este caso particular, para ganar elecciones, siempre están buscando la forma más o menos directa, más o menos encubierta, de utilizar recursos públicos que tienen obligación de gastar para apoyar a sus candidatos, a sus partidos, los 3 partidos principales. Y también los más chicos hacen lo mismo. Es decir, este modo de hacer política, esta cultura política que está soportando toda esta acción, es fundante el PRI en ella. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en relación con lo del pacto, el adendum al pacto, pues independientemente de a quién se le ocurrió, que pudo haber sido a cualquiera, el principal actor aparece Madero, porque Madero es el que es el titular del principal partido que se opone y que dice, nosotros no vamos, si no van los panistas, tampoco iban los perredistas. No. Eso era un asunto. Y Madero sale muy vibrante a decirlo y tiene éxito. Y después hace la confirmación de que el pacto se sostiene, etcétera, cuando han logrado una serie de avances, dicen, respecto de... Sí, el avance es poner un seguro sobre lo ya asegurado, que era los 95 puntos que contiene el pacto, ya estaban previendo varias de estas cosas. Pero bueno, se ven así porque efectivamente no hay manera de justificarlo de otra, ¿no? Esto parece ser de la picaresca política. Y sin embargo, yo les propongo que lo veamos como un indicador de una fragilidad enorme del Estado mexicano, no del gobierno de Peña Nieto, sino del Estado. Un Estado que después de casi 2 siglos de vida independiente sigue siendo incapaz de garantizar el elemento primario de la democracia, que es el sufragio libre. En este caso, como lo vimos en Veracruz, era bien claro que no les iba a dar ninguna libertad, sino que se los iba a condicionar. Entonces, no lo veo tanto como, bueno, además de lo de picaresco, es la admisión implícita de que el Estado mexicano es débil como pocos, no pueden cumplir lo más elemental. Y la sociedad, ¿no? Tiene una debilidad enorme. Para que el fenómeno clientelar ocurra, lo veíamos, por ejemplo, hace poco en el caso de las elecciones en Paraguay, donde las crónicas periodísticas documentaban, digamos, esta forma de decir, hay un grupo lo suficientemente poderoso como para secuestrar bienes públicos, ¿no? Es decir, a ver, yo en vez de otorgarles el derecho a que tengan ciertos servicios, yo los controlo y trafico con ellos. Y la otra parte es una sociedad tan tremendamente débil que depende precisamente de ese tráfico de influencias, en este caso, decir, oiga, pues yo estoy a bien con el señor porque quizá no me toquen a mí esos beneficios. Por tanto, sí veo una debilidad estructural del Estado, pero el fenómeno clientelar te denota también una debilidad enorme de la sociedad. Uno puede ser muy duro con los compatriotas que venden su voto, pero para muchos de ellos representa el tener un ingreso ese mes o no, e incluso les puede parecer racional, decir, si de todas maneras estos señores no me van a dar nada, pues más vale que reciba yo estos apoyos de la cruzada por el hambre hoy. Pues sí es un drama, digamos, estructural del país, ¿no? Pero es un drama que ya conocíamos, porque todo lo que estamos viendo ha sido diagnosticado, señalado, documentado. Sabemos con precisión la creación de estos círculos viciosos en el cual los ciudadanos, sobre todo los más pobres, porque hay 3 elecciones en México, la de las zonas narco, la limpia y la de los pobres. En las elecciones de pobres, ahí ya sabemos que hay un círculo vicioso. Los partidos compran el voto a ciudadanos que no lo valoran, y no lo valoran porque no tienen recursos y porque no tienen conciencia cívica, ya que los partidos no han dedicado el dinero que les dan para eso a educarlos cívicamente. La autoridad electoral se contenta con, se regodea con las elecciones limpias, porque hay una parte de las elecciones que son limpias, y nada dice o guarda silencio sobre las elecciones en zona del crimen organizado o las elecciones de pobres. Es una simulación permanente, cotidiana, en la cual las voces que hemos ido señalando, y aquí en esta mesa ha sido un tema recurrente. Cada elección sacamos el tema, y cada elección ya sabemos que no van a hacer nada. Ahora se contentan con
prohibir lo prohibido para salvar el pacto. En fin, está bien que lo hagan porque algunas medidas del pacto sí son positivas, no todas, pero algunas sí. Bueno, pues ante la parálisis que hay, pues mejor que haya eso, aunque tengan que hacer desfiguros para aparentar dureza cuando en realidad están haciendo los desentendidos con un adendum pues sin dientes, sin carnaza. Yo creo que este asunto del clientelismo, del populismo que hace derramas, etcétera, o que establece privilegios para algunos sectores de la población, no es un asunto exclusivamente mexicano. En realidad se da en todos los países la condición humana en donde se abusa del poder o de una posición que se tiene para lograr otras y otros beneficios. En Estados Unidos se habla muy claramente de un fenómeno que llaman el barril del puerco, ¿no? El pork barrel, cuando se entregan prestaciones o se entregan exenciones de impuestos o algún tipo de beneficio para sectores que los diputados y los senadores están trabajando, pero también los gobernadores y no solo es mexicano, pues. Lo que pasa en México es que es una exageración lo que esto ocurre. Lo que pasa es un nivel, es lo mismo que pasa con los delitos. No es que se van a acabar los delitos nunca mientras estemos en este mundo, pero el nivel de delitos, cuando llega a ser muy agraviante para la población, es el que cuando el homicidio o el genocidio llega a esos puntos, es inaceptable. Esto mismo pasa en México, ¿no? Sí. En todos lados se da, pero se da en unas proporciones tan altas, lo hacen todos los partidos, todos los agentes, todos los factores reales de poder están en el juego. Entonces, este es un problema generalizado de la sociedad y del Estado, de la relación entre sociedad y Estado, que no está bien establecida. Y el discurso es fantástico, grandes palabras, cumplir con la Constitución, modernizar, toda la fraseología que ya conocemos para tratar de tapar un hoyo, un fracaso. Es un fracaso del Estado, es un fracaso de la democracia mexicana, como dice Sergio. Uno son las elecciones limpias. Otros son las elecciones de pobres en un país que hay 46% de pobres. Y otro es la de narcos. Si pones la de narcos y la de pobres, yo creo que van ganándole a las limpias, pero de calle. En fin, el tema no se nos ha acabado, pero el tiempo sí. Espérenos y volvemos. Hay verdades que no se discuten. La primera, que México forma parte de una cuenca, la cuenca del Caribe, que tiene 25 países. La segunda, que se nos olvida todo el tiempo, que somos vecinos de otros países, obsesionados como estamos con Estados Unidos. La tercera es que si viéramos hacia otras regiones, entenderíamos mejor lo que pasa. En Guatemala, acaban de condenar 80 años a Efraín Ríos Montt. Él fue presidente, un presidente muy sanguinario, entre 82 y 83 en aquel país, y arrasó con pueblos enteros y aplicó la estrategia de aldeas estratégicas, tierra quemada, en fin, una matazón que envió a México a decenas de miles de refugiados guatemaltecos a las selvas chiapanecas, pero también nos envió con los años algo más, porque la violencia migra, la cultura de la violencia recorre territorios, y de Guatemala importaron carteles mexicanos la brutalidad de las tropas de élite guatemaltecas, los caiviles, que se distinguieron por la brutalidad con la cual eran capaces de destazar, descabezar, desmembrar a quienes eran sus víctimas. Bueno, de allá importan a caiviles que enseñan aquí algunas de las técnicas que ahora se han hecho tan comunes en México y tan terriblemente comunes. Por tanto, México ha importado de Guatemala ese aspecto tan nocivo y tan deshumanizante, pero México no ha seguido el ejemplo de Guatemala, que con toda su debilidad, todos sus problemas, logró que su aparato de justicia llevara a un exdictador de 86 años, lo juzgara, le permitiera que tuviera defensa, y después de escuchar a las partes decidiera condenarlo a 80 años de prisión. Es evidente que no los duraría en caso de que siga en la cárcel. No sabemos qué vaya a pasar, pero en todo caso, el sur nos da una lección otra vez
que México está desatendiendo, porque aquí la impunidad sigue siendo la reina de la vida cotidiana, sobre todo frente a aquellos que la violaron o la violan o violan los derechos de grandes grupos de población. Como bien dice Sergio, creo que esta decisión del Poder Judicial guatemalteco es un factor de demostración, como dicen los economistas. Es un factor que va a extenderse porque tiene un impacto muy grande. No en función de una persona que sabemos no va a poder vivir demasiados años, tiene 86, va a cumplir 87 años, y es imposible que viva ni siquiera los relacionados con el genocidio, que son 50 años de prisión por el genocidio, y son 30 por otros delitos, el homicidio y otras. Sino porque estamos teniendo aquí un impacto, ahí sí la frontera pues cuenta. Si esto hubiera ocurrido con un dictador, no sé, paraguayo, pues es menos el impacto. A nosotros nos llega mucho más rápido, porque así como llegan muchos exiliados guatemaltecos, llegan noticias muy frescas y muy constantemente de Guatemala. Y creo que aquí hay otro asunto que hay que destacar. La violencia es una violencia étnica, es una violencia contra una raza. A eso es a lo que se refiere el genocidio, es la destrucción o la desaparición de grandes sectores de una población. A eso se refiere el delito de genocidio. Y fue decidido que el gran impacto era por el genocidio contra todos estos grupos mayas, especialmente contra uno cuyo nombre se me escapa. Hay demasiados nombres. Los chiles. Chiles, exacto. Sí, no es la etnia maya más grande, la etnia más grande es la cachiquel, pero esta pues estaba siendo desaparecida con estos actos de Ríos Montt, que se había venido salvando, porque este juicio está puesto ahí hace, no sé, 10 o 15 años atrás, y no había dado resultado hasta ahora. Entonces hubo que tener una cierta paciencia, y el factor de demostración, espero, como tú lo sugerías, pues que tenga un impacto en toda el área latinoamericana y particularmente en México, ¿no? Que más bien en México, ¿no? Porque somos, a partir del excepcionalismo mexicano, nos vamos quedando solos. La mayor parte de los países latinoamericanos han hecho procesos, pienso desde Argentina, Chile, Perú, en fin, todos han hecho una revisión de su pasado y han establecido las culpas y las responsabilidades a quien le tocaba. Que Ríos Montt pague o no la pena, a estas alturas es lo de menos. Lo que pone, digamos, el estandarte muy alto de la justicia guatemalteca es el señor condenado a 80 años. Igual que la justicia chilena, originalmente española, humilló a Pinochet, que se ostentaba como senador de la República y que decía que él había salido tan tranquilo, decir, pues ya ni tan tranquilo, es usted un perseguido por la justicia. Entonces yo lo veo como un avance importante y veo que en el caso de México nos estamos quedando con un excepcionalismo absoluto, por razones de tipo incomprensible. No hemos querido, los gobiernos anteriores, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, se atoraron con estos asuntos de que revisar el pasado no es una buena idea. En este caso Guatemala da una gran lección que deja a México nuevamente como el rarito, ¿no? Aprovecho nada más para colar, en Guatemala tuvo una misión de paz de Naciones Unidas y nosotros, siendo nuestro vecino, igual que hicimos con la de Haití, le vemos para el otro lado también amparados en un excepcionalismo mexicano de que nosotros no somos un país como todos los demás. En fin, creo que sí hay lecciones importantes ahí. El tema de Ríos Montt no ha terminado. Quiero nada más dirigir un poco la conversación hacia la posibilidad de que la decisión de la juez, que me parece una persona de un gran valor, porque en Guatemala echarse encima el paquete de condenar a un general teniendo al ejército que no fue disuelto, es el mismo ejército que estaba antes a cargo de la represión, el mismito está ahorita en Guatemala. Bueno, entonces la juez, ahí sí, mis respetos, no veo jueces por aquí que puedan decir lo mismo que ella, a lo mejor porque no se les dejó, pero como sea, ahí está. Sin embargo, ya empezaron a salir las voces de la disidencia, que en este caso están las voces de grupos económicos fuertes, que señalan que esto no es más que una venganza del comunismo, que desde luego que Ríos Montt no es culpable y van a apelar y pudiera llegar a ser el caso. Entonces, si Ríos Montt
finalmente se escapa, creo que no será tan grande el avance, porque nos mandará el mensaje a nosotros y a los guatemaltecos de que miren, podrá la justicia en una primera instancia decir lo que quieran, los factores reales de poder terminan por imponerse y los duros en el ejército, los duros del sector privado pueden echarlo abajo. Así que desde nuestra pequeñísima trinchera hay que seguir poniendo énfasis en que se tiene que llegar hasta el final, que no pueden hacernos lo que en México se hizo con Echeverría, que es dejarlo ir absolutamente limpio. Y vuelvo a mi punto que ya he tratado en este programa, a ver, es la debilidad del Estado. Guatemala lo pudo hacer, México no. Y eso que México cambió del partido de Estado original del PRI al PAN, comprometido con la justicia. Es un partido en buena medida, el PAN, de abogados. Y cuando le llegó el momento, no hizo nada. Esa es una muestra de debilidad de nuestras instituciones tremenda, que si Guatemala nos pone el estándar, si no podemos llegar al estándar de Guatemala, que en muchos aspectos está atrasado en materia de desarrollo económico, etcétera, quiere decir que andamos pésimo, y no veo que por ahorita vaya a haber nada en México que nos diga que se va a revisar el pasado. Pero en fin, espero que Guatemala siga adelante porque se lo merecen. Se merecen los guatemaltecos tener una justicia que les ha sido negada. Otro punto, pero ya no hay tiempo, no quiero acapararlo, es que el origen de esto en Guatemala es el mundo externo, es la Guerra Fría, es la guerra contra los comunistas lo que inició estas masacres. No es Guatemala misma, se lo echaron desde fuera. Se libró en Guatemala una guerra que la Unión Soviética y Estados Unidos nunca quisieron, afortunadamente, librar entre ellos, y entonces agarraron esos... Fue contra Arbenz, ¿no? La primera operación de la CIA en América Latina. Sí, cuando derrocan a Arbenz en el 54. Lorenzo, creo que tenemos que, o quisiera enfatizar, la fragilidad de una cultura de derecho. La cultura del Estado de Derecho es una flor muy exótica y muy rara, que requiere el empeño de juristas, jueces, organismos de derechos humanos, la comunidad internacional, víctimas, ciudadanos. Y en ese sentido, si uno revisa los casos en los cuales se ha avanzado en la combate a la impunidad, que es una aduana que se tiene que cruzar, vamos. No puedes construir un Estado de Derecho solo haciendo leyes o pronunciando discursos muy elocuentes. Tienes que aterrizarla en el castigo de personajes que ejemplifican lo perverso de la condición humana. Recuerdo solamente el caso de Argentina porque es muy parecido al mexicano en cierto sentido. Ellos primero logran una comisión de la verdad sin efectos jurídicos, porque había habido una ley de punto final aprobada por Alfonsín, entonces se contentan con la verdad histórica. Y es gracias a la persistencia de las víctimas, los juristas y jueces, que gradualmente logran que la verdad se traduzca en justicia y en la condena de represores demostrados, algunos de ellos detenidos en México, por cierto. Lo mismo pasó en Guatemala y eso es lo que no ha sucedido en México. Es decir, sí, retóricamente hay un compromiso extraordinario de nuestra clase política con el Estado de Derecho, pero Fox a la hora de la verdad recula y no se compromete y traiciona el compromiso que tenía, y lo que ahora tenemos es el imperio de la impunidad. Eso es tal vez lo más terrible de contrastarnos con otros países, lo cual pues es un tema que desafortunadamente tenemos que detener. Gracias. El martes pasado por la madrugada, a eso de las 5 de la mañana, se estrelló un enorme camión de doble remolque que portaba
muchísimos miles de litros de gas que se regó por toda una zona urbana y acabó produciendo 40 y tantos muertos y 100 y pico de heridos en la población de Jalostoc del Estado de México. A partir de entonces se han estado haciendo revisiones y se ha visto cómo ha habido muchos accidentes de este tipo, especialmente con los dobles remolques que vienen en exceso de velocidad, que vienen desde distancias largas con choferes ansiosos de llegar, que están siendo pagados a destajos aparentemente, y que pues está generando una revisión a fondo. Esto ya se ha denunciado hace tiempo, pero con este escándalo y este drama pavoroso en el que viven decenas de familias en Jalostoc, pues se va a tener que revisar la norma que establece las maneras en que se pueden transportar, sobre todo este tipo de productos que son literalmente incendiarios, ¿verdad?, que han dejado una conflagración que está en nuestras cabezas, que está en nuestras imágenes, que está en la tragedia que están viviendo mujeres, niños de esta población Jalostoc, que fue impactada literalmente por un transporte. Y hay que establecer las responsabilidades tanto de los transportistas, de la empresa gasera, como de las autoridades que permiten esto, que no detienen a un coche que viene a un automóvil que viene en alta velocidad, porque transportando eso tenían que tener una velocidad reglamentaria que no pueden pasar. Esto está cometiéndose ahí un crimen, donde hay varios corresponsables, ¿no? Si sirvieran de algo las autoridades, uno podría decir, este es lo mínimo que se les puede pedir. Oigan, regulen lo que el sentido común te dice. Son 80 toneladas de gas. Supongamos que no venía a una velocidad estratosférica. Simplemente, ¿cómo frenas 80 toneladas? Si vas ya a, ponle 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros, de repente frenarlo, pero eso es lo de la Secretaría de Transportes, que el otro transporte que mató a unos estudiantes de la UNAM hace poco en la carretera de México a Toluca es exactamente lo mismo. Pero en este caso de Jalostoc también hay otro tema. ¿Quién fue la autoridad que permitió que las casas estuvieran a 1 metro de la carretera, donde nada más hay un muro de contención? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hoy es gobernador del Estado de México? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es el Estado de México que ahora sus usos y costumbres nos los quieren poner como para todo el país. Ahí tienen que responder desde hace cuánto tiempo no se observa esas normas. Porque las casas debían de estar ¿a cuántos metros? ¿A 20 metros o algo así sí, 25 metros de la carretera? Aún así podría uno decir, Dios santo, una pipa de estas te destroza todo. Pero si está a 1 metro o menos, según la fotografía que yo vi, estaba nada más el muro de contención, inmediatamente la casa. Casi el muro de contención era la pared de la casa. Bueno, ahí han fallado desde hace años y esa no es la Secretaría de Transportes, esa es responsabilidad de la autoridad del Estado de México. Es el síndrome sueco. Lo explico. Me encontré un informe de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México de los años 50, en el cual todo entusiasta decía, observando las leyes que se aprueban, México será la Suecia de América Latina en unos cuantos años. Porque desde entonces me pareció muy revelador el optimismo, porque es compartido por las élites mexicanas que creen que aprobando normas muy avanzadas ya se transforma la realidad. Creen, por tanto, que con tener, porque sí existen reglamentaciones que regulan la cantidad de toneladas que puede arrastrar un vehículo, existen normas del trabajo que dicen cómo se debe tratar a los choferes. Es más, un programa de la ABC, de la B Grande de México, que es la estación más oída por las noches sobre ruedas, explica todas las barbaridades que pasan en las carreteras mexicanas. Y uno oye a Estrellita diciendo, pues Águila Mocha nos avisa que hay un retén de delincuentes en tal carretera. Eso por Radio Nacional. Y no hay reacción de las autoridades porque
vivimos dos mundos, el de las normas y el de la realidad. Es como Miguel Ángel Mancera, que tenemos contingencia ambiental de 3 días y autoriza y justifica que que circulen 6,000 motocicletas porque no quiere cancelar el evento. Es que esas no contaminan. Sí, dice que esas no contaminan. El síndrome sueco aparece una y otra y otra y otra y otra vez porque son poco serios, desafortunadamente, y porque les interesa en el fondo muy poco los muertos de Jalostoc, los de San Juanico, o los que se van a ahogar por los contaminantes de las 6,000 motocicletas de Mancera. Y hace un par de años en Coahuila. Y yo creo que este hecho, si efectivamente tuviésemos voluntad de enmienda, o la clase política tuviese voluntad de enmienda, lo tomaría como un cambio de capítulo, porque denota todas las debilidades del Estado mexicano, una incapacidad congénita de regular el territorio, decir, oiga, aquí no se puede instalar, lo vemos desde las inundaciones hasta los accidentes en las autopistas, esa es una. La segunda, una incapacidad de regular el autotransporte. Somos un país que aporta más muertos a la estadística por accidentes en carreteras que por violencia, lo cual es dramático y se ha demostrado claramente que es una ausencia de regulación desde las entidades locales. Aquí en la capital de la República uno puede efectivamente ir y comprar su licencia de conducir y lo único que te piden es que pagues, no te ponen absolutamente ningún otro elemento, y en todo el país las licencias se dan de esa manera. Y está el tema de los camiones, que no puede regular el Estado mexicano, empezando por su peso, porque las básculas de los camiones eran fuentes de corrupción tan inagotables que las tuvieron que quitar. Por tanto, tienes un universo absolutamente desregulado y un Estado que te dice, oiga, pues yo no puedo cumplir esta función porque si la cumplo voy a corromperme. Entonces, por tan fausto motivo, dejo que cada quien haga lo que quiera. Y la red de carreteras es un desastre. Termino diciendo, el gas se debería transportar por tubos como ocurre en todo el mundo, y yo digo que las sustancias peligrosas le vendría muy bien al país que las transportaban por ferrocarril, pero en su momento parte de nuestro capitalismo de compadres que tenemos, por beneficiar a autotransportistas, dijeron todo por camiones, y si se pueden ahorrar dinero con esos dobles remolques, no estoy seguro que somos el único país que tolera eso. Sí, hay una interpretación de por qué se usan tantos camiones para transportar gasolina. Porque es el negocio del sindicato, de los líderes sindicales del sindicato petrolero. Qué bonito. Oh, Peor me lo pones, man. Y también de Hank, porque ahí tuvo su fortuna origen de Hank González. De Hank González, de Don Carlos, en paz descanse. Y los Figueroa también. Pero están bueno, metidos volviendo en al eso, ¿no? punto que ya tocaban ustedes, estamos viendo dos tipos de irregularidades. Una son las normas, porque efectivamente, como decía Sergio, existen normas, pero algunas son obsoletísimas para el nivel de tráfico, para el tráfago que hay de este tipo de cosas. Y segundo, porque se han estado estableciendo nuevas circunstancias como esta ampliación de las ciudades que van a tocar carretera. Y hay dos tipos de regulación ahí, la regulación urbana, que es municipal, de uso de suelo, y que se hacen tontos. Se pone la gente a vivir alrededor de las barrancas y viene una inundación y se mueren miles de gentes o cientos de gentes. Estar a la orilla de una carretera, etcétera. Normas, pero también hay responsabilidades. ¿Qué pasa con quienes violaron esta y esta norma? Pues no está pasando nada o no ha pasado nada. Entonces, aquí sí estamos esperando que, como en el caso de Ríos Montt, haya algún tipo de reacción, porque no basta con que el gobierno del Estado de México diga voy a dar 100,000 pesos. 100,000 pesos es lo máximo al que llegaron por jefe de familia. Que debería pagar la compañía, ¿eh? Bueno, eso después se tiene que ir, pero por lo pronto, asumiendo alguna responsabilidad estatal, alguna muy pequeña, está ofreciendo 100,000 pesos por persona o por familia que fue afectada, ¿no? Es un populismo de enterradores. Deberían de pagar las dos. Claro. La empresa por llevar ese doble remolque con 80 toneladas y debían de pagar las autoridades del Estado de México por no haber cuidado que no estuvieran las casas en la orilla de la carretera y llamarles por nombre y apellido a quienes violan esas normas. La salida fácil es esta, les pago 100,000, que les pagaran 200,000 de todas maneras. Es una salida muy fácil para alguien que por mucho tiempo no ha estado cumpliendo las normas.
Así que hasta en eso se ven chiquitos, hasta en pagar la compensación. Y si me permiten un agregado, las empresas que gastan un montón de dinero en publicitar su responsabilidad social deberían decir, a partir de hoy voy a hacer más seguro mi transporte, porque buena parte de esas empresas que se presentan como muy buenas utilizan los dobles remolques en todas las autopistas de México, y eso es intolerable. Sí, y Intolerable. que no se permita la llegada de este tipo de cosas hasta la mera Ciudad de México, porque entran a la ciudad, en cualquier ciudad civilizada, los transportes grandes tienen sus estaciones a varios kilómetros de una ciudad, y después pequeños transportes van llevando Paoli, por es lo partes. que no quieren. Pero en fin, este drama es uno de los que vamos a tener que seguir tratando después, porque el tiempo se nos ha acabado. No nos deje, véanos la próxima semana. Aquí estaremos en Primer Plano.